Bien. Lo que vamos a arrancar hoy sería la aplicación de las leyes de Newton. En primer lugar, vamos a retomar las leyes de Newton, luego conocer diferentes situaciones de equilibrio, a que se le llama equilibrio en física. ¿Sí? En tercer lugar, vamos a aplicar las leyes a la estática, que es la primera rama de la física que vamos a trabajar. Bien. En primer lugar, habíamos hablado de la ley de inercia, que era una ley heredada de la concepción de Galileo, ¿sí? Y habíamos utilizado esta imagen para representar la primera ley. Y habíamos dicho que en el caso de que las fuerzas que actuaran sobre el cuerpo estuvieran en equilibrio, ¿sí? Esas fuerzas darían como resultante un valor de 0. Y si no hay fuerzas actuando sobre un cuerpo, el cuerpo va a permanecer moviéndose a velocidad constante o en reposo. Lo que acaba de aparecer en pantalla es la ecuación sin matemática de la primera ley, donde me dice que la sumatoria de todas las fuerzas me tienen que dar 0. En ese caso, la velocidad vale 0 del móvil. El móvil nuestro objeto de estudio es el buzo, o se puede estar moviéndose a velocidad constante. La segunda ley, por otro lado, ¿sí?, establecía que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, es decir, distinta de 0, es decir, que no se cumple la primera condición de la primera ley, ¿sí?, este adquiere una aceleración. ¿Qué quiere decir? Que si actúa una fuerza distinta de 0 sobre un móvil, como resultante, bueno, ese móvil se va a acelerar. Y existe una relación entre esa aceleración y la fuerza, que son directamente proporcional, ¿sí?, a mayor fuerza, ¿sí?, como en el esquema primero que acaba de aparecer ahora el dibujito, a mayor fuerza, mayor aceleración, y a mayor masa, igual fuerza, menor aceleración. Es decir, la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Y la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Esto nos lleva a la ecuación de la segunda ley, donde me dice que ahora la sumatoria de fuerza no nos da 0, sino que esa sumatoria de fuerza va a ser igual al producto de la masa, a la cual se le está aplicando la fuerza, por la aceleración que adquiere esa masa, ese cuerpo. Y se define esa ecuación, se puede definir en términos, digamos, de palabras. O afirmar que un newton es la fuerza que se debe aplicarse a un cuerpo de 1 kilogramo para que se acelere o incremente su velocidad 1 metro sobre segundo por cada segundo que transcurre. ¿Sí? Y la puedo expresar en unidades de 1. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. Un newton, unidad de fuerza, kilogramo, unidad de masa, metro sobre segundo al cuadrado, unidad de aceleración. En tercer lugar, habíamos hablado de la tercera ley, ¿sí?, que se la conoce como de acción y reacción, que dice que a toda acción le corresponde una reacción, es decir, que si yo te empujo, tú me empujas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas actúan de a pares. El hombre que cabecea la pelota, ¿sí?, visto desde el sistema de referencia del hombre, es el hombre que le aplica la fuerza a la pelota y le cambia la aceleración. ¿Por qué? Porque cambia la velocidad. Primero en una dirección y después en otra dirección. Visto desde la pelota, diría que la pelota, ¿sí?, aplica una fuerza sobre el hombre y por eso rebota. Cuando aprieto un limón, lo mismo ocurre. La fuerza que yo le aplico al limón, el limón me la está devolviendo a mí. ¿Por qué el limón se aprieta? Digamos, ¿por qué puedo exprimir el limón y no se me hunde la mano? Porque soy yo que está realizando la fuerza en primer lugar y porque el limón es flexible, ¿no? Digamos, es como apretar un globo o una pelota. Lo mismo cuando efectúo un disparo, por ejemplo, tengo una acción y reacción, el proyectil, ¿sí?, el famoso culatazo o retrocesos que sufre el cuerpo al disparar un arma de fuego. Y en el ejemplo muy parecido al que teníamos como primero en la imagen del jugador cabeceando, tenemos el de la pelota con el pie, donde el pie, que sería el cuerpo A, la pelota del cuerpo B, bueno, el cuerpo A aplica una fuerza sobre el cuerpo B, la cual se dibuja sobre el cuerpo al cual está siendo aplicada la fuerza, y se la identifica como la fuerza de A sobre B. Y la pelota, en simultáneo, según la tercera ley, aplica una fuerza sobre el pie, ¿sí?, que se representa sobre ese pie, ¿sí?, y que se identifica como la fuerza con el subíndice de B sobre A. Y muy recientemente teníamos que la NASA puso en órbita 2 astronautas nuevos. Bueno,
justamente acá tenemos el mismo principio. El transbordador o el cohete que que despegó este fin de semana, funciona con la tercera ley de Newton. Y así puedo establecer la igualdad, como las fuerzas son iguales y opuestas, es decir, de sentido igual, pero de igual dirección, pero sentidos opuestos, ¿sí? Es decir, la punta del vector de cada fuerza apunta en sentido opuesto, ¿sí? La del rifle hacia adelante y acá la otra hacia atrás. La dirección es la misma porque es el mismo eje, pero el sentido es opuesto. Por eso podemos decir que son iguales. Ahora, estas son las tres leyes de Newton. Hasta acá es el repaso de lo que veníamos hablando. Bienvenida, Caro. No sé quién más entró, Matías. ¿Cómo están? Bueno, disculpe, estaba comiendo. No, está bien, está bien. Hasta acá el repaso viene bien. Es lo que charlamos en la clase anterior. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a introducirnos en lo que corresponde a la primera ley. Dame un segundo que le pego un grito al perro que está ladrando. Ahí está, ahora sí. Bien. Sigo, ¿ah? Dale. Bien. Lo primero que vamos a trabajar sería la estática en un sistema. Vamos a delimitar ciertas condiciones primero. Como siempre les digo, en física tratamos de idealizar para estudiar las cosas, ¿sí? Dejamos de lado muchas cosas y consideramos otras. Como por ejemplo, en energía mecánica, cuando veíamos en cuarto un cuerpo que se arrojaba hacia arriba y caía, no teníamos en cuenta la fricción con el aire. Eso es idealizar el movimiento, como quitar la fricción de la superficie. Bien, vamos a ver que cuando empecemos a aplicar las leyes, vamos a ver que existe cierta idealización para simplificar el análisis, ¿sí? Lo que vamos a ver, en términos específicos, que es lo que verían en SBC o lo que se ve en la universidad, se lo conoce como la estática de la partícula puntual. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que empujar una caja, no me va a importar las dimensiones de la caja en este tipo de análisis. Lo que me va a importar es la masa solamente de la caja. ¿Sí? Ahora, si la caja mide 20 metros de largo, 1 metro de largo, o si tiene 10 metros de alto o 2 metros de alto, me da lo mismo. ¿Sí? Porque en ningún momento habla de las características de las masas, las leyes de Newton. En ningún momento me mete el volumen, me mete la densidad, la temperatura. ¿Sí? Entonces, a cualquier cuerpo que analicemos lo vamos a considerar como un punto, para simplificarlo por completo. Si yo digo, sobre un motor actúa una soga para sacarlo de adentro del auto, por medio de una ronda, el motor va a considerarse como un punto que posee la masa equivalente a ese motor. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de el análisis puntual de la partícula es la estática. Pero primero vamos a buscar una definición de lo que es estática, y según el libro, ¿sí? Según el libro dice que la estática es la rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos en reposo. Ya ahí me está dando un dato importante. Los cuerpos están en reposo. Este estudio es muy importante en cualquier ingeniería y fundamental para la arquitectura. Bien, esa definición es de un libro secundario. Y vamos a ver que tiene dos errores importantes. Uno, que es una desconsideración, ¿sí? Que no considera algo que debería considerar, y otros que falta una aclaración. A ver, veamos. Dice, vamos a definir lo que es algo en equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático, es decir, que se cumpla la estática, tienen que haber dos condiciones. No desplazarse bajo la acción de una fuerza y no poder ser giro sobre sí mismo. Bien, vamos a la segunda, que es no poseer giro sobre sí mismo. ¿Sí? A esa condición del giro de los cuerpos se la conoce como momento. ¿Sí? Y ese momento, ¿sí? Se identifica con la letra M, también conocido como torque, ¿sí? Momento dinámico o simplemente momento, es una magnitud vectorial, todavía no me interesa, que mide la capacidad que posee una fuerza, eso ya me interesa, habla de fuerza, para alterar la velocidad de un giro de un cuerpo. Es decir, que hay una fuerza que hace girar los cuerpos. A ver, acá tenemos un ejemplo. En un sub y baja, un hombre colocado en un extremo del sub y baja y la nena del otro lado, a diferentes distancias del centro del giro. ¿Cuál es el centro del giro?
el medio del sub y baja, ¿sí? En este caso, las fuerzas que desequilibrarían ese sub y baja sería tanto el peso del hombre como el peso de la nena. En esta cuestión, así como lo estoy viendo, ¿sí? En esa captura, podemos decir que está estático, ¿sí? Pero sabemos que el sub y baja se mueve. Veamos otro ejemplo. Tengo una llave de tuerca, necesito una llave inglesa, no, francesa, una francesa, y necesito desajustar una tuerca. Bien, tengo un centro de giro, que es la tuerca que debo hacer girar, y tengo algo que se lo conoce como brazo de momento o brazo de palanca, y la fuerza que debo aplicar, así como cuando saco una rueda de un auto. Ahora, acá tenemos más ejemplos. Por ejemplo, tengo una llave fija, ¿sí? Y fíjense que tengo una diferencia entre un brazo de palanca y otro brazo de palanca. Y acá, en el tercer caso, ¿sí? Tengo una llave inglesa para caño, ¿sí? Donde también puedo pensar en el concepto de momento. Es decir, que siempre que hablemos de momento, ¿sí? Se refiere a una fuerza que va a intentar girar un cuerpo. Si lo gira, la velocidad cambia y por lo tanto no estamos hablando de estática. Estamos hablando de un momento dinámico, ¿sí? Gira, cambia la velocidad. ¿Sí? Cambia el vector velocidad constantemente a medida que gira algo. Ahora, si yo no lo logro girar como en esta condición, como lo estoy viendo ahora en la imagen, que no se mueve, puedo decir que es un momento estático. Es decir, como cuando hago fuerza y no lo puedo desajustar, ¿sí? En este caso, vamos a introducir una nueva ecuación que no se asusten, no se preocupen. ¿Por qué? Porque van a ver que cuando lleguemos a trabajar con momento, primero vamos a trabajar con otra parte, ¿sí? Pero cuando lleguemos a momento van a ver que es de taquito después de trabajar lo que viene. Porque se cumplen las mismas condiciones. Es exactamente igual, pero es mirarlo de otra forma. Ahora, si estamos hablando de momento, también lo puedo representar en los sistemas de palanca, ¿sí? Aplicados a la vida cotidiana sin darnos cuenta, ¿sí? Una simple pinza se la considera, por ejemplo, una palanca de primer género. Una carretilla la puedo considerar como una palanca de segundo género. Esto lo vamos a profundizar prácticamente, es decir, en el sentido práctico, ¿sí? Es decir, de esto vamos a ver esta parte conceptual de palanca. Después lo vamos a profundizar en la parte práctica nada más, ¿sí? Y vemos que la palanca, que es una de las máquinas simples, ¿sí? Una de las primeras construcciones del ser humano para poder multiplicar su fuerza, para poder desgastar menos su cuerpo, es decir, menos energía, ¿sí? A mí me es más fácil sacar una rueda con una llave de cruz, adosándole un tubo hueco para hacer más palanca, hago menos fuerza, ¿sí? Si me conviene levantar materiales a una determinada altura, y me conviene utilizar 2 rondanas en lugar de una, y hago la mitad de la fuerza. Bueno, todas estas cuestiones de giro, momento, las tenemos en la vida cotidiana. Es decir, que podemos decir que el primer error de la definición es considerar a los cuerpos en reposo, ¿sí? Hasta el momento, referido al concepto de momento, la ley del reposo, es decir, para que se cumpla la estática, si no gira, se cumple la primera ley de Newton, es decir, donde las sumatorias de fuerza me va a dar 0. Ahora, si gira no se me cumple la primera ley. Nosotros vamos a trabajar primero con la primera ley. Vamos a ver que en el caso del momento, ese cuerpo en reposo se cumple. Me dicen la última parte, que es fundamental en ingeniería y arquitectura. Bueno, vamos a ver que no es solamente importante en ingeniería y arquitectura, sino también en el ámbito de la medicina. Si no, el kinesiólogo, ¿para qué estudió kinesiología? ¿Sí? Vemos que las palancas, ¿sí? Es decir, los momentos de una fuerza, se pueden aplicar hasta los músculos del cuerpo humano, ¿sí? Desde la cervical, ¿sí? Pasando por los gemelos, ¿sí? Y llegando al bíceps del brazo por medio de tendones, bueno, cuestiones que saben los docentes de biología. Pero vemos que se aplica no solamente en ingeniería y arquitectura, sino también en el ámbito de la medicina. Veamos otra condición. La primera fue la que acabamos de analizar, era la Peren. La segunda que me nombraba, que era la de acá abajo, no posee giro sobre sí mismo. A ver, esperen que agarro el lapicito. Acá. No posee giro sobre sí mismo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la otra condición, que quiere decir que no se desplaza por acción de una fuerza. Bien. Voy a poner en pantalla un par de ejemplos relacionados con eso.
Por ejemplo, ahí tenemos un libro, una página sobre una mesa y podemos decir que no se desplaza bajo ninguna acción de ninguna fuerza. Si yo miro el libro está ahí, no se ha desplazado. Tenemos las mesas de tensegridad, ¿sí? Que son mesas que por medio de cuerdas, ¿sí?, mantienen un equilibrio estático, ¿sí? Es decir, que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la mesa me da 0. Y también lo podemos ver aplicado en la ingeniería, ¿sí?, donde, por ejemplo, las sogas que sostienen un puente. Y puedo seguir, y hay en todos lados estática, hasta la lamparita que cuelga de la habitación de ustedes. Para que se cumpla, la sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0. Y si la sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0, se me está cumpliendo la primera ley. Y la primera ley me dice que si la sumatoria de fuerzas da 0, el cuerpo se mueve a velocidad constante o permanece en reposo. Es decir, que la estática no solamente estudia los cuerpos en reposo, como me decía la definición del libro, sino que estudia, en todo caso, los cuerpos en reposo relativo. Esa es la palabra que faltaría, ¿sí? Porque Galileo dijo que el reposo relativo es tan bueno como el de velocidad constante. Es decir, que esa definición le falta aclarar que es importante en el ámbito de ingeniería, fundamental en, no me acuerdo qué más decía, si en arquitectura, y medicina. Y aclarar que es reposo relativo. Me dice, un sofá tiene una masa de 120 kilogramos, ¿sí?, y se apoya sobre una superficie horizontal, ¿sí? Luego me dice que hay un cubo de agua de 3 kilogramos que se apoya sobre el suelo, y sobre él se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newtons. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es representar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los ejemplos y calcular la fuerza normal aplicando las leyes de Newton, ¿sí? Veamos primero el caso del sofá. Sobre el sofá están actuando dos fuerzas. La fuerza debido a la atracción terrestre hacia abajo y la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Recordemos que la fuerza normal aparece sobre todos los cuerpos que están apoyados sobre una superficie. Bien. Pregunta, ¿el sofá con respecto a nosotros se está moviendo o está en reposo relativo? En Reposo reposo. relativo. Bien, entonces la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el sofá me tienen que dar 0. Bien, Ujú. ¿qué fuerza puedo calcular que yo ya sé? La fuerza peso. ¿Cómo la calculo? Multiplicando la masa por la gravedad. ¿La masa de qué? Y la masa del sofá, no de la Tierra. Por más que la Tierra genere el peso, ¿sí?, que sea consecuencia del campo gravitatorio terrestre, la masa que estamos analizando es la del sofá. Multiplicado por qué? Por la gravedad, no del cuerpo, sino la gravedad terrestre. Masa del cuerpo por gravedad terrestre. Eso nos da el peso que es de 1176 newton. Bueno, acá el enunciado lo aclara, ¿sí? Es un ejemplo de un libro, dice que el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley de inercia, la fuerza resultante es nula. Yo sé que hacia arriba tengo la normal y hacia abajo el peso. Si elijo un sistema de referencia, va a decir que la normal es positiva. ¿Por qué? Porque el vector apunta hacia arriba, ¿sí? Es decir, el sentido del vector es verticalmente hacia el lado positivo, el de la normal, y el del peso es negativo. Entonces voy a decir que la normal menos el peso me debería dar 0, ¿sí? Porque es la sumatoria de fuerzas. Por más que esté restando, ¿sí?, es sumatoria. ¿Por qué? Porque en realidad debería ser normal más menos el peso. Y el signo menos delante del peso aparece, ¿por qué? Y porque el peso apunta hacia abajo. Es una magnitud vectorial, ¿sí?, tiene módulo, dirección y sentido. Entonces es negativo en nuestro análisis. En realidad, esto lo que debería tener acá, debería ser un más, ¿sí? Esperen, que el color no me ayudó. Debería ser un más. Y el peso debería tener un menos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo. Perdón que no hago también el paréntesis, ¿eh? Entonces, el resultado me va a decir que la normal vale exactamente lo mismo que el peso. Ahora, cuando voy al otro ejemplo, tengo la misma situación, ¿sí? Dice, cubo de agua que tiene 3 kilogramos de masa, se apoya en el suelo, y sobre él se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newton. Bien, veamos, si estamos hablando de estática, ¿sí? Y en la estática se cumple la primera ley, entonces, si el balde está apoyado en el suelo, ¿sí?, está en reposo relativo, no lo está ascendiendo, porque lo podría estar levantando a velocidad constante, igual se cumple la primera ley,
Así que por el momento está en el piso. Ahora, fíjense que como está en el piso, además de tener la fuerza peso, debido al campo gravitatorio terrestre, al igual que el sofá, ¿sí? Y además de tener la fuerza normal, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce el piso sobre el balde verticalmente hacia arriba, tengo la fuerza que aplico o aplica la persona con la mano para tirarlo hacia arriba. Como no lo ha levantado, el cuerpo no se ha acelerado, entonces se me cumple la primera ley, es decir, sumatoria fuerza cero. ¿Qué sé que puedo calcular yo? Nuevamente, la fuerza peso. Calculo el peso, de igual manera que lo hice con el sofá, y obtengo el peso. Ahora, la cuestión es que hacia arriba tengo dos fuerzas, ya no tengo una sola como en el sofá. Tengo la fuerza que se ejerce con la mano y la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el piso sobre el balde verticalmente hacia arriba. Entonces, al momento de sumar voy a decir, bueno, normal, positiva, ¿sí? Porque mi sistema de referencia dice que hacia arriba, ¿sí? La I es positiva, ¿sí? Es decir que fuerza positiva, normal positiva, más el peso que es negativo, más por menos, menos peso. ¿Y qué me queda? Normal más fuerza menos peso. ¿Cuánto me tiene que dar según la primera ley? Sumatoria de fuerza siempre me tiene que dar 0. Bien. ¿Qué datos tengo? A ver. Tengo el peso. Perfecto. Tengo la fuerza. Listo. Tengo que despejar la normal. Matemáticamente se despeja la normal, ¿sí? Y la normal tiene un valor de 11,4 newton. Fíjense que la normal no tiene el mismo valor que el peso como ocurre en el sillón. ¿Por qué? Porque aparece otra fuerza más, ¿sí? Y esa fuerza lo que va a hacer es disminuir la normal. Yo lo despego del piso y la normal desaparece, y la fuerza que compensa el peso va a ser solamente la fuerza que levanto yo con la mano, ¿sí? A diferencia de cuando está en el piso antes que lo despegue. El otro ejemplo, este es más complejo, presten atención. El peso de una caja es de 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton, con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar la fuerza que actúa sobre las cajas, las fuerzas, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Bien, ya me está dando un dato que es velocidad constante. Ese es un dato importantísimo. ¿Qué está queriendo decir si es velocidad constante? Que se me cumple la primera ley de Newton. ¿Sí? Es decir, sumatoria de fuerza me tiene que dar 0. Ya sé que cualquier cuenta que haga de sumar fuerza, el resultado final es 0. Bien, vamos a poner el esquema del hombre. Acá está. Tenemos el peso. Lamento decirle que está identificado con la W, pero debería ser una P acá. P igual 400. El ángulo con respecto a la horizontal, es decir, si yo trazara una horizontal acá, ¿sí? El ángulo es el mismo, ¿sí? Y si esta línea la continúo, la de la soga, hacia atrás, ¿sí? El ángulo con la horizontal siempre es el mismo, ¿sí? Es decir, que por más que esté dibujado más arriba el ángulo, es lo mismo que lo hayan dibujado sobre la superficie, ¿sí? Es 30 grados igual con respecto a la superficie. Bien. Vamos a empezar a introducir dos cosas nuevas para hacer el análisis. Primero vamos a pensar qué es lo que debemos estudiar. Y lo que vamos a estudiar es la caja. Después si hay un hombre, un burro, un caballo o un camión empujando la caja, no me interesa. Y la caja la voy a considerar como un punto, como dije al principio. Primero me tengo que preguntar qué es lo que voy a estudiar. Y como lo primero que voy a estudiar va a ser la caja. ¿Y qué tengo que estudiar? Las fuerzas que actúan sobre la caja. Y para estudiar las fuerzas que actúan sobre la caja, tengo que preguntar con quién interacciona. La caja interacciona con la Tierra, ¿sí? Porque está dentro de un campo gravitatorio. Interacciona con la superficie porque está apoyada, no está en el aire. Y en tercer lugar, interacciona con una soga. Esas tres interacciones tiene la caja. Con la Tierra, con la superficie y con una soga. Debido a la Tierra, tiene un peso, ¿sí? Es decir, gracias a la atracción terrestre, tiene un peso que es de 400 newton. Debido a la superficie, me aparece la fuerza normal y además la fricción. Si no estuviera en la superficie apoyado, no habría fricción. Y debido a la soga me aparece una tensión, que la puedo decir que aparece una fuerza. Decir tensión y decir fuerza es lo mismo. ¿Por qué le ponemos tensión? Porque es por medio de soga. Si fuera por medio de aplicada, digamos, de un cuerpo con otro, podemos decirle fuerza. Simplemente cambia el nombre. Tensión o fuerza. Solamente recuerden eso. Cuando hablamos de soga podemos decir tensión o fuerza. 3 interacciones, 4 fuerzas. Peso, fricción, normal y tensión. Es decir, que debemos dibujar
4 fuerzas sobre esa caja. Pasamos. No se asusten. Vamos por parte. El primer diagrama, estos se los conocen como diagramas de cuerpo libre. ¿Qué hago? Hago un sistema de coordenadas, X e Y, ¿sí? Con el signo positivo en mi sistema de coordenadas. En física le ponemos la puntita, indicando hacia dónde es la Y positiva y hacia dónde es la X positiva. Es decir, que es positivo hacia acá en X y es positivo hacia arriba en Y. Son 3 diagramas diferentes. En el primero, ¿sí? En el que está tengo representada la situación que me dice el enunciado. Una caja apoyada sobre una superficie, es decir, la primera fuerza debido a la interacción con la Tierra, que es peso, apoyada en una superficie, me aparece la fuerza de fricción y la normal, siempre contraria al intento de mover la caja. Recordemos que la fricción siempre se opone a ese intento de cambio, y la fuerza que aplica el hombre. Ahora, por el momento tengo las primeras 3 fuerzas que nombré, cada una en cada eje, pero esta no está en ninguna de los 2 ejes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque formaba un ángulo con respecto a la horizontal, es decir, que esto vale 30. Perdón por tan feo que salga el número. Eso vale 30. Es decir, que lo que voy a tener que hacer, lamentablemente, es aplicar trigonometría y descomponer esa fuerza. Es decir, tomo la fuerza, fíjense que yo puse unas líneas punteadas de este lado, donde estoy pasando el lápiz ahora, y otra línea punteada, y lo que hice fue marcar la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Sí? Ya no voy a trabajar con la fuerza original. Directamente voy a trabajar con sus componentes, tanto en Y como en X. ¿Sí? Y esta ya la dejo de lado. ¿Por qué? Porque ya la descompuse. Yo siempre que tenga que sumar fuerza, tengo que sumarlas en el mismo eje. No puedo sumar una fuerza que está en diagonal con una que está horizontal. La tengo que descomponer. Lamentablemente, si aparecen ángulos, vamos a tener que descomponer fuerzas. Por eso pongo este ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el tercer diagrama ya ahí tenemos todas las fuerzas que vamos a trabajar. Tenemos la fuerza peso debido a la interacción con la Tierra, la fuerza de fricción y la fuerza normal debido a la interacción con la superficie, y la fuerza en Y y la fuerza en X, que son las componentes de la tensión de la soga, es decir, de la fuerza que realiza el hombre por medio de la soga. Ahora, ¿cómo hicimos para saber el valor de FI y FX? Bueno, vamos por pasos. Lo primero, lo que va a aparecer ahora, me va a decir que en la figura se muestran las fuerzas que actúan sobre la caja. El peso, que lo identificamos con la P, la fuerza de rozamiento, que es la que tenemos acá dibujada con violeta, la fuerza normal, Fn, que la identificamos con N, y la fuerza que ejerce el hombre con la soga. Listo, ya están identificadas las fuerzas en el primer diagrama. Ahora, lo que me pide es hacer cálculos. Bien, ¿cómo hago para descomponer la fuerza en cada uno de los ejes? Es decir, esta que tengo acá en el segundo diagrama. Bien, veamos lo siguiente. Yo tengo la fuerza, que es la diagonal, y tengo su componente en el eje X, que sería acá abajo. Ahí estamos. Y si yo trazo una línea punteada que una las dos flechas, es decir, las dos puntas vectores, se me forma un triángulo rectángulo con el ángulo acá. Esta es mi hipotenusa, este es el opuesto, y este es el adyacente. Y aplico trigonometría, ¿sí? Tan hermosa trigonometría. La hipotenusa en nuestro ejemplo, ¿sí? Esperen que cambio de color. La hipotenusa en nuestro ejemplo sería la fuerza. El opuesto sería FI. Perdón que lo estoy escribiendo así. Y el adyacente sería FX. ¿Por qué el opuesto digo que es FI? Porque yo podría tener acá, en el diagrama, en el del medio, la fuerza en Y. ¿Por qué? Porque tiene la misma longitud. Yo sé que la fuerza en X, es decir, el cateto adyacente en mi triángulo rectángulo, es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y voy a decir que la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Qué estoy queriendo decir si lo digo en términos matemáticos? Voy a decir que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Son funciones trigonométricas de matemática. La fuerza
que ejerce el hombre por medio de la soga es de 200 newton. Esto es F lo que tengo acá, lo que estoy marcando. Por el coseno de 30, si lo hacen en la calculadora, ¿sí? Toman 200 por coseno de 30 y me va a decir que es 173,2. Es decir, que Fx, lo que tengo en mi tercer diagrama, esto vale 173,2. Esto es esto. Ahora, Fi, la que tengo acá arriba, la obtengo en base a la función seno. Entonces, vuelvo a tomar la fuerza, 200, por el seno del ángulo, que sería seno de 30, hago la cuenta y me va a dar 100. ¿Qué estoy queriendo decir? Que Fi vale 100. Ahora puedo trabajar con las componentes de la fuerza y ya tengo sus valores numéricos. ¿Por dónde? Por medio de trigonometría. ¿Se entiende lo que digo? Siempre vamos a aplicar seno y coseno en este análisis. Es decir, en los ejercicios que haya que hacer, es seno y coseno. Para el adyacente es coseno y para el opuesto es seno. Es decir, para averiguar la fuerza en X, tengo que aplicar el coseno, y para averiguar la fuerza en Y tengo que aplicar la función seno. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ya tengo el valor de la fuerza. Ahora voy a decir que la fuerza que realiza el hombre en el eje, en el eje X, este es X y este es Y, vale 173 y en el eje Y vale 100. El peso, en el eje X no tengo peso en el eje X, fíjense en el tercer diagrama, estamos trabajando con el tercer diagrama. Tengo solamente peso en Y, por lo tanto el peso en X vale 0. Y el peso en Y vale menos 400, porque apunta hacia abajo en mi sistema. La fuerza normal en el eje X vale 0, porque no tengo fuerza normal en X, no existe. Y en el eje Y todavía no la sé. Es decir, el valor de N no lo sé, no me lo da el enunciado, por lo tanto, dejo Fn. Fuerza de rozamiento tengo solamente en el eje X y no tengo en el eje Y. Y por último, la sumatoria de la fuerza en cada uno de los ejes me tiene que dar 0. Esto es lo que yo tengo que calcular, esto es lo que yo debo averiguar. Entonces, de esta manera, ¿sí? Como las sumatorias de fuerzas en el eje vertical y en el eje horizontal me tienen que dar 0, entonces, pensemos, arrancamos primero por el eje horizontal. Tengo 173 como positivo, que sería mi Fx, más la fuerza de rozamiento, pero como es en sentido opuesto, es negativa. Entonces, 173, que es Fx, menos la fuerza de rozamiento me da 0. Si la sumatoria en X me da 0. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento vale 173,2. Es decir, lo mismo que Fx. Ahora, en el eje Y, yo tengo la normal, tengo la fuerza en Y y tengo el peso. Bien, positivo, normal. ¿La normal la sé? No. Bien, fuerza normal, fíjense que acá en la cuenta está sin el valor. Bien, ¿la fuerza en Y la sé? Sí, era 100, acá está. Y el peso también lo sé, era 400, pero como es hacia abajo, negativo. ¿Sí? Despejo y me da que la fuerza normal es 300. ¿Sí? La fuerza normal mide 300 y la fuerza de rozamiento 173,2 newton. Y ahí terminé de averiguar todo lo que me pide el enunciado. Condiciones. Primero voy a considerar como que el cuerpo es un punto. Segundo, tengo que pensar con quién interacciona el cuerpo para saber las fuerzas que tengo que dibujar sobre él. Tercero, hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y verifico que haya puesto todas las fuerzas de interacción de ese cuerpo con el resto. Cuarto, me aseguro de que todas estén en los diferentes ejes. Y si no lo están, aplico trigonometría. ¿Para qué? Para que me queden como en el tercer diagrama. Una vez que tengo todo así acomodadito, porque esto es metódico también, no es que hago primero el diagrama de cuerpo libre y después me fijo qué fuerza, no. Es paso a paso. Una vez que ya tengo el tercer diagrama de cuerpo libre, que no necesito hacer 3, puedo hacer 1 directamente, ¿sí? Ustedes se tienen que entender con los diagramas. Una vez que ya tengo el diagrama de cuerpo libre final, que ya sé que puedo trabajar con esas fuerzas, ahí empiezo a aplicar las ecuaciones. Cuando empiezo a aplicar las ecuaciones me tengo que asegurar que en todos los ejes me dé 0. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la primera ley que me dice que la sumatoria neta sobre el cuerpo estudiado tiene que ser igual a 0. Es decir, las fuerzas en X y las fuerzas en Y me tienen que dar 0.
Es lo más completo que les pude armar sin que se mareen, ¿sí? Está desde donde arrancamos, desde la masa inercial, ¿sí? El concepto de masa desde la física, el concepto de fuerza, la unidad de fuerza, las características de las fuerzas, que son magnitudes vectoriales, composición y descomposición de fuerza, lo que acabamos de hablar recién, ¿sí? Fíjense que acá tengo con un ángulo, lo que estoy marcando. Cómo se trabaja esa composición de fuerzas, también está marcado. Lo que es el peso de un cuerpo, a qué se debe el peso, ¿sí? Cuál es el módulo, la dirección y el sentido del peso, y cómo se calcula. ¿Qué es la fuerza normal? ¿Sí? ¿Cómo se representa? ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Acá, en esta parte que vamos a empezar a trabajar, cuando me empiecen a consultar, de todos modos voy a armar un videito, de cómo calcular la fuerza de rozamiento específicamente, el coeficiente. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Lo que es la tensión y lo que son los diagramas de cuerpo libre, que es lo que empezamos a trabajar hoy. ¿Sí? Fíjense que acá tengo en el primero una caja suspendida y tengo al lado el diagrama de cuerpo libre que estoy marcando. Esperen a ver si se los puedo marcar bien. Denme un segundo. Aparece, ahí está. El diagrama de cuerpo libre del primer ejemplo, el diagrama de cuerpo libre del segundo ejemplo. Tengo en el cuarto ejemplo, fíjense, dos cuerpos vinculados, dos diagramas de cuerpo libre. Fíjense que en el último caso tengo unas poleas que son dos cuerpos, son dos diagramas de cuerpo libre al costado, ¿sí? Es lo que venimos charlando recién. Ahora, además, esperen que estoy corriendo las barras, ahí está. Tengo que sacar el lápiz. Ahora sí. Están las leyes de Newton, partiendo desde la primera con una breve explicación. El ejemplo de lo que acabamos de hacer en pantalla, ¿sí? Del hombre con la caja, para que lo puedan ver detenidamente, ¿sí? Los cálculos de cómo se fueron realizando, lo mismo que tienen en pantalla, fíjense que son los mismos datos. Y después empezamos con los ejercicios, ¿sí? ¿Qué ejercicios son los primeros que tienen? Son los primeros de la primera ley nada más. Fíjense que tenemos, el ejercicio dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí es lo que podemos resolver por el momento, ¿sí? El orden de complejidad es de menor a mayor. Arrancamos con uno fácil, seguimos con uno un pelín más difícil, más difícil, más difícil, más difícil, hasta llegar al más complejo, ¿sí? Les pido que traten de conectarse si tienen dudas o que consulten en el grupo de última de WhatsApp. Seguimos hacia adelante. Tenemos la segunda ley, que todavía no la trabajamos y la teorizamos, ¿sí? Cómo se calcula, es decir, cuál es su formuleo, acá abajo, ¿sí? Tenemos ejemplos, ¿sí? De cómo se aplica la segunda ley, ¿sí? Ejemplos en plano inclinado, por ejemplo, que eso también lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Y por último, tenemos para resolver, que eso todavía no los tienen que hacer, porque eso es la segunda ley y todavía no vimos la parte práctica de la segunda ley. Después, en último caso, tenemos la tercera ley con la parte conceptual, ¿sí? Con la parte de formuleo, es decir, cómo directamente, esperen que habilito el lápiz, cómo es el sistema de ecuaciones para calcularlo, ¿sí? Un ejemplo con la tercera ley y luego la aplicación, ¿sí? Lo que les quiero decir es que por el momento ustedes lo que deben hacer es arrancar la ejercitación, denme un segundo, de la primera ley de Newton. Es decir, deben empezar con el ejercicio 1, con el ejercicio 2, ¿sí? Con el ejercicio 3, 4, 5, 6. Me van a tener que consultar totalmente, es la idea, que me tengan que consultar también, ¿sí? Solos pueden llegar a avanzar totalmente, ¿sí? Pero es necesario consultarme. Esto es lo que deben empezar a realizar. Esto lo voy a subir junto con